Entonces, recordemos que cuando hablamos de pandas tenemos que hablar de series y de data frames. Las series las acabamos de ver, son muy similares a las listas, pueden ser homogéneas o heterogéneas. Si yo tengo una tabla, uno espera que una columna sea homogénea y si uno tiene una fila, uno esperaría que sea heterogénea, ¿cierto? Las series no pueden mutar su tamaño, porque si yo leo una columna y eso lo guardo en una variable y yo trato de eliminar un elemento de esa serie, pues mis datos originales van a quedar en un estado de inconsistencia. Entonces, por eso, digamos que yo no puedo quitarle valores a una serie. Sí lo puedo hacer de los datos completos, pero no de la serie en específico. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de lo que son los data frames. Son conjuntos de datos estructurados en forma de tabla. Cada columna es una serie homogénea. Cada fila es una serie usualmente heterogénea. ¿Listo? Maneja índices para las columnas. ¿Cuáles serían los índices para las columnas? ¿Los qué? Para las columnas. Arriba. Los nombres arriba de las columnas. ¿Cierto? Esos serían los índices. ¿Y cuáles serían los índices de las filas? Ahora sí. Los que yo defino ya sean implícitos o explícitos. ¿Listo? Bien. Incluso las columnas también tienen un índice implícito. Las columnas yo las puedo identificar con números. 0, 1, 2, 3. Pero eso no es muy útil. Uno utiliza nombres para tratar de recordarlos. Veíamos, cuando vimos las desventajas de las listas de listas, veíamos que eso es una desventaja. Tratar de acordarse de esos números es complejo. Bien. Está fundamentada sobre los N de arrays. Todo esto, digamos que está basado en NumPy. Tienen tamaño mutable. Entonces, aquí sí puedo quitar cosas. Estas son mutables. O sea que si yo borro una fila, ¿cierto? Lo que va a suceder es que de toda la estructura de datos se va a borrar la fila. Luego no me van a quedar series, digamos que en estado de inconsistencia. Entonces yo aquí puedo borrar filas y columnas. Puedo agregar filas y puedo agregar columnas, sin problemas. ¿Cómo creo un data frame? Fácil. Ustedes ya lo saben crear. Simplemente invocan a un data frame y le pasan un diccionario. Si tienen un índice para las filas, lo pasan. Si tienen un índice para las columnas, lo pasan. ¿Listo? Recordemos que como es una tabla, le puedo definir índices a las filas y a las columnas. ¿Está claro? Miremoslo acá funcionando. Importamos siempre pandas y NumPy. Miren que aquí estamos creando un diccionario. Pero este diccionario, léanlo un momentico y verás que es un diccionario muy particular. ¿Qué notan ustedes? Claves y valores. ¿Pero qué son los valores? Listas. O sea que la idea es que este nombre, ¿en dónde me quede? En la parte de arriba, como una columna, ¿cierto? Edad, grado. Entonces, si yo quiero crearlo con un diccionario, tiene que tener esta pinta, ¿listo? Como que estos van a ser los nombres de las columnas y de ahí para abajo, estos son todos los datos de esa columna. Luego, esto es otra columna y estos son todos los datos de la columna. ¿Qué restricción creen que debe haber acá? Deberían tener la misma cantidad, ¿cierto? Deberían. Ahorita miramos si falla o no falla, si no tiene la misma cantidad, ¿listo? Entonces, bueno, ahí tengo mis datos en un diccionario. Entonces voy a ejecutarlo acá. Y entonces luego le digo, vea, esos datos conviértamelos en un data frame y muéstreme la cabecera. Bloom, ahí está. Miren lo bonito, ¿cierto? Una belleza. Intentemos poniendo un dato adicional acá para que ustedes observen. Vamos a poner aquí en edad 89 años y vamos a ejecutarlo. ¿Qué notaron ustedes? ¿Qué me dice? Exacto. Bien. Ahora, si por ejemplo yo quisiera agregar a esa persona que tiene 89 años y no conozco el nombre, entonces uno aquí le podría poner, vamos, ahí no me deja quedar mal, numpy.nan, no lo conozco, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí numpy.nan y aquí agreguémosle también otro numpy.nan. Entonces ya me quedaron todos del mismo tamaño y funciona. ¿Qué observan? Ahí me quedó la persona, ¿no? 89 años y el resto no lo conozco, ¿sí o no? Está esta función, sí, este atributo que es averígüeme los tipos de datos de todo. Entonces yo le digo, vea, del data frame
muéstrame los tipos de datos. Entonces me saca una descripción de todo. Me está diciendo, vean, los nombres son objects. O sea que es muy probable que eso contenga ¿qué? Textos, strings. La edad es entero. Ok, tiene buena pinta, ¿cierto? Si la edad es entero, pues la cosa está como bien. El grado es object. Recordemos que es el grado aquí. Ah, como el título, ¿no? El grado, economía, sí, grado. El correo es object y todo es objects. Bien. Hagamos otro. Miren que aquí le voy a... Ah, pero esto ya me va a fallar porque... Ah, definámosle un índice más. No, venga, yo le borro eso porque me va a tocar modificar todo ahí para abajo. Le voy a borrar esos NaN, ¿listo? Bien. Entonces, miren, aquí le estoy diciendo, vea, hágame el mismo data frame, pero defíname un índice que va a ser ABCD. ¿Listo? ¿Ya vieron el ABCD? ¿Dónde está? Aquí, en el lado izquierdo, ¿cierto? ¿Por qué no necesito definirle las columnas? Los nombres de aquí de las columnas. Porque ya viene por defecto aquí, ¿no? En el, ¿cómo se llama? En el diccionario. Pero lo podríamos hacer. Y lo que haría sería reemplazarlos por lo que yo le diga ya. ¿Bien? ¿Sí? Está entrando el agua. ¿Si tienen qué? Quiero armar mi tabla. Tengo que crear el diccionario. No, no. Sí, si los datos están en un CSV, en un JSON, alguna cosa, la carga simplemente. Ahorita vemos cómo se carga. Sí. Digamos que esto es, les estoy mostrando cómo podría uno, a partir de algo que uno ha procesado, generar el data frame. Entonces, a veces uno ya tiene datos de otro lado y tienes un diccionario, y entonces lo quiero volver un data frame y esta es la forma de hacerlo. ¿Listo? Pero sí, no tiene sentido que yo ya tenga mis datos guardados y arme un diccionario para luego convertirlo a data frame. Eso no tiene sentido. Correcto. A veces me interesa borrar una columna. Para borrar una columna yo le digo, vea, del data frame, por ejemplo, bórreme la edad. Esto literal borra la columna. ¿Listo? O sea que esta columna se va. Ya usted no la va a poder recuperar. Si yo la borro y muestro esa columna, chao, chao. ¿Listo? Una instrucción con la que hay que tener cuidado. No hay ningún lado. ¿Listo? Hay otra forma, ahorita vamos a ver otras formas de borrar. ¿Listo? Que me la guarde en otro lado. Bueno, a veces uno quiere eso, a veces uno encuentra un poco de columnas basura y uno dice, borre esta, borre aquella, borre esto, ¿cierto? También puedo crear un data frame con una lista de listas, que ustedes ya las conocen. Miren, aquí está la lista de listas. ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo? Entonces, miren que aquí están los datos, pero no aparecen los nombres de las columnas. Como no aparecen, se los tengo que suministrar, ¿cierto? Entonces aquí le digo, vea, créeme el data frame con esa lista. Y las columnas van a ser ID, name, country code, distrito, district y population. Y listo. Y ella me creó mi tabla. Es facilísimo. Ahora bien, noten que este ID, yo quisiera que este ID se volviera índice. Hay varias formas de hacerlo. Les voy a mostrar una aquí. Les voy a mostrar una aquí primero. Y le voy a decir, vea, del data frame, seté como índice el ID. ¿Listo? Eso sí, esto es una instrucción nueva para ustedes que es el in place. El in place quiere decir, yo no quiero que me lo retorne una copia, sino que quiero efectivamente que en los datos me haga el cambio. El in place me permite que los datos se realicen sobre los datos. ¿Sí? Que el cambio se realice sobre los datos. Entonces, observen qué sucedió. Yo le dije, vea, seté esto como si fuera un índice. Entonces, miren que este ID me lo puso aquí como índice, pero no sé si observan que el ID quedó aquí como duplicado. ¿Sí lo ven? Entonces, hay varias formas de resolverlo. Yo le puedo decir, después de haber hecho eso, le digo que me borre del data, se llama df, ¿cierto? Del data frame, que me borre la columna index, ID, perdón. Y luego que me muestre el data frame. Y miren que ya se fue, ¿cierto? Como lo pueden ver. Ya se fue. Esa es una forma de hacerlo. Voy a volver aquí a cargar los datos.
Y otra forma de hacerlo más sencillo es no poniéndolo aquí así, sino que simplemente le quitan esto y lo dejan así. ¿Vieron lo que hice? Le quité esto y lo dejé así. Y funciona sin hacer nada más. Porque el deal borra columnas, no borra índices. ¿Listo? Entonces, claro, él me borró, era la columna que había aquí como índice. Otro ejemplo, creación de un data frame con listas de diccionarios. ¿Se acuerdan de esta lista de diccionarios? ¿O no se acuerdan? Una lista de diccionarios. Entonces, lo mismo, ¿cómo olvidarla? Entonces, mire, tengo una lista de diccionarios y simplemente le digo que me convierta eso a data frame y se acabó. Y entonces allí está el resultado, me lo convierte. ¿Bien? Entonces, miren que teníamos listas de diccionarios y teníamos diccionarios donde se representaban como las columnas y los datos. ¿Bien? Y hay muchas formas más, créanme que hay muchas formas más. ¿Bien? Son como las más comunes. Ahora sí, típicamente uno carga datos de algún lado. Entonces esos datos normalmente vienen de un CSV, de un archivo de Excel, de alguna fuente. Entonces vamos a ver cómo los cargamos y que nos carguen bien o qué pasa cuando hay problemas.